Queridos estudiantes, en el día de hoy vamos a socializar el taller de la primera semana virtual del cuarto periodo. En la materia de matemáticas teníamos el tema razones y proporciones. Entonces, primero que todo, nos indicaban observar en las tablas y determinar si las dos magnitudes dadas eran proporcionales. Entonces, teníamos nuestra primera tabla, la cual nos indicaba que teníamos una cantidad de apartamentos, por cada cantidad de apartamentos teníamos una cantidad de ventanas, entonces teníamos un sexto y teníamos 7/42. Entonces siempre para saber cuándo eran proporcionales decíamos que multiplicábamos en cruz, entonces multiplicamos 1 por 42 y su resultado fue 42, y 6 por 7, 42, y como el resultado es igual, entonces son proporcionales. Entonces no era a realizar las razones de 1 sobre 7, no, sino que debíamos de relacionar con respecto a cada apartamento había 6 ventanas, entonces era 1 sobre 6 y 7 sobre 42. Lo mismo en la segunda tabla, nos correspondían que por 7 horas cruzaban 230 vehículos el semáforo. Listo, entonces la razón era 7 sobre 230 y 9 sobre 430. De todas formas, al multiplicar en cruz, teníamos que 230 por 9 daba 2070 y 430 por 7 daba 3010 vehículos. Entonces, no tenía proporcionalidad porque sus valores eran totalmente diferentes. En el siguiente punto nos indicaban, según la tabla, que los datos debíamos de, primero que todo, indicarlos como razón. Entonces, para indicarlos como razón teníamos 2 sobre 12, 4 sobre 6, 6 sobre 4 y 8 sobre 3. Y analizar si todas estas razones son proporcionales. Entonces, si multiplicamos en cruz, 6 por 2 y 12 por 4, 4 por 4, 6 por 6, o 6 por 3, 8 por 4, ninguna de las magnitudes nos daba equitativo. ¿Listo? Porque primero había que colocarlas como razón. Entonces, no son proporcionales estas razones que teníamos con respecto a la tabla. En el taller de geometría teníamos el volumen de cilindro y prismas. En el volumen de un cilindro teníamos que nos daban los datos de altura y de radio. Entonces, si ya nos daban radio, volvemos y recordemos muy bien que un diámetro es desde aquí hasta el otro extremo, ¿sí? Y que si nos dan el diámetro, lo tenemos que dividir en 2 para hallarle el radio. Pero si aquí nos están diciendo que el radio valía 22, no hay que dividirlo. Ese es el valor con el que vamos a trabajar. El volumen de un cilindro, tenemos R como R, y que esa R es el radio, y que es la base, el área de la base por la altura. Entonces el volumen de un cilindro es el área de la base. ¿Cómo es el área de la base? El área de la base es un círculo, entonces es pi por radio al cuadrado, y que esa área de la base la vamos a multiplicar por la altura. Entonces recordemos bien que pi por radio al cuadrado, si tenemos radio, ese radio lo debemos de elevar al cuadrado. No es multiplicar por 2, es elevarlo al cuadrado. ¿Qué significa elevarlo al cuadrado? Entonces que 22 se va a multiplicar por sí mismo, o sea, 22 por 22. Y pi, que lo tenemos como 3,14, o se multiplicaron 3,1416, también es factible. Entonces, por 484, que fue la multiplicación de 22 por 22,
y se multiplica por 195 metros. El valor era 296.353,2 metros cúbicos. Bueno, vamos entonces a socializar el volumen de un prisma. Determine el volumen de un prisma rectangular. Entonces, teníamos que el área de la base es base por altura dividido entre 2 y que ya teniendo ese área de la base, el volumen va a ser área de la base por altura. Pero entonces, recordemos muy bien que tenemos como base un triángulo, ¿cierto? Y del triángulo, ¿tenemos altura? No tenemos altura. Porque acá en este triángulo tenemos que el valor de un lado vale 5 centímetros, pero no tenemos la altura de la base, porque es que cuando decimos área de la base es base por altura, es base de la base, o sea, de esta es la base, ¿sí? Y el lado de esa base vale 5 centímetros. Y la altura no la tenemos porque esta altura es del cilindro, del prisma como tal, no de la base. Entonces debíamos de hallar la altura de la base. Ya tenemos muy claro, en el periodo pasado vimos que cuando tenemos un triángulo y solo tenemos un dato y a consecuente tenemos el siguiente porque el de acá también todos los lados valen 5 centímetros, debíamos de hallar la altura. Entonces, para hallar la altura debíamos de incrementar el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras, recordemos que nos indica que este es un cateto, que hay dos catetos y que hay una hipotenusa. ¿Listo? Recordemos, si hacemos una línea aquí, esta sería nuestra hipotenusa y la hipotenusa tenemos el valor, ¿no es cierto? Que vale 5 centímetros. Y de aquí hasta la mitad valdría la mitad de 5 centímetros. Entonces, la hipotenusa valdría 5 centímetros y un cateto 2.5 centímetros. Nos faltaría el valor del otro cateto, o sea, de la altura de la base. Entonces, hallamos con la fórmula del teorema de Pitágoras, que era hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Entonces, recordemos bien que cuando tenemos la hipotenusa vamos a hallar y tenemos un cateto, vamos a hallar es otro cateto. Aquí lo voy a representar con un cateto con el número A y tenemos que el valor de la hipotenusa entonces son 5 centímetros, que ya lo aclaré acá, que son 5 centímetros al cuadrado, menos el valor de un cateto que es desde aquí hasta la mitad, que sería la mitad de 5 centímetros, 2.5 centímetros, cada uno se eleva al cuadrado, entonces 5 por 5, 25 y 2.5 por 2.5, 6.25 centímetros cuadrados. Y recordemos que cuando tenemos hipotenusa y un cateto y vamos a hallar ese otro cateto, se debe de restar. No se debe sumar. Cuando vamos a hallar la hipotenusa, sí se suma. Pero como vamos a hallar es un cateto, se resta. Se restan los valores y este valor se le saca la raíz cuadrada para sacar el cuadrado de aquí del cateto que vamos a hallar. Se le saca el cuadrado y queda 4.3 centímetros. Entonces ya tenemos la altura de la base. Entonces, base vale 5 centímetros, la altura ya sabemos que vale 4.3 centímetros, divide entre 2 y por 6, que ahí sí vamos a utilizar la altura, pero la altura del prisma, no de la base. Listo, se multiplican estos dos, se dividen, da 10,75 centímetros al cuadrado por 6 centímetros. El volumen del prisma es 64.5 centímetros cúbicos. Recuerden, chicos, que a veces hay que leer bien y cuando dice área de la base, entonces la altura va con respecto a la base, no a la figura completa. En estadística teníamos que las relaciones
de expresiones variables. Entonces, según el ejemplo que ya teníamos como explicación, simplemente debíamos de multiplicar la cantidad de dulces por paquete por el valor del paquete de los dulces para saber cuánto valían 36 paquetes. Listo, entonces se multiplicaban los valores y cada uno daba 720.000 pesos, 350.000 pesos y 60.000 pesos. Y que las variables, que teníamos las variables en las cuales los representábamos con unas letras. Entonces, AN lo representé para bombones, M lo representé para bananas, P lo representé para barriletes y T como el total. Entonces sería N por 20, M por 7.000 y P por 5.000. Entonces acá están las multiplicaciones, están las soluciones y cada uno de los valores se sumaba y daba 1.000.000, perdón, ahí correspondía a 1.130.000 pesos. Eso era lo que debía de pagar por toda esa cantidad de dulces. Muchas gracias, espero que hayan socializado bien.